Mi nombre es Paola Andrea Charria Espinosa, soy la coordinadora del proyecto Dramaturgias de lo Rural, Relatos del Territorio en voz de las y los mayores de la Cumbre Valle del Cauca. El objetivo general del proyecto fue implementar un proyecto de gestión cultural comunitaria que articulara un proceso de formación, creación, investigación y publicación dramatúrgica. A través de los relatos de las y los mayores de la cumbre queríamos recuperar esa memoria biocultural del territorio para visibilizarla, proyectarla a través de piezas dramáticas, como una documentación creativa y poética. Para iniciar el proyecto nos propusimos reunir a las y los mayores en talleres creativos y de bienestar. Allí, a través de ejercicios teatrales, corporales y sensoriales, queríamos que la memoria se despertara de forma respetuosa y orgánica. Más que aplicar actividades, buscábamos crear atmósferas que crearan espacios de confianza, pequeños gestos de empatía y estímulos agradables. La segunda parte del taller era una exploración sensorial en torno a objetos, donde se dispusieron ciertos objetos, ¿no?, como evocadores sensoriales propios del territorio y más bien anacrónicos, ¿no?, como una vasijita con agua, granitos de maíz, pedacitos de jengibre, canela en astillas, café molido. Entonces todos estos eran elementos que buscaban despertar, ¿no?, estimular los recuerdos, evocar recuerdos de las personas que estaban allí. Luego encontramos un dispositivo que le llamamos la colcha de relatos, en donde estos objetos que evocaban historias, entonces conteníamos, ¿no?, como que cuáles fueron esas historias que llegaron, cuáles fueron esa sensación o sentimiento que apareció. Hacíamos un círculo de palabra y allí íbamos contando, digamos, qué fue lo que apareció, si fue un recuerdo de infancia, si fue un recuerdo ya de adultez, sobre el territorio. Entonces se iban haciendo una documentación poética de estos relatos en papelitos de colores. Entonces estos eran una colcha de colores, pero eran relatos, y así también era una forma de documentar estos recuerdos, pero de una manera visual, para que las personas luego pudieran acercarse y ver esos recuerdos de infancia, ¿cierto? El mío, pero entonces estaba pegadito al recuerdo de infancia de otra persona y ya nosotros adultos, bueno. Entonces fue como ese el juego, el dispositivo que encontramos. La segunda fase del proyecto consistía en hacer entrevistas justamente a personas del territorio, pero para encontrar a quiénes serían estas personas, pues nosotros teníamos ya ciertos criterios. Pues preferiblemente que fueran personas mayores de 60 años o que ya estuvieran próximos a esta edad, que fueran nacidos y criados en el territorio o que llevaran por lo menos más de 30 años viviendo allí. En principio, el diseño del proyecto era entrevistar a 4 personas. Durante el proceso nos dimos cuenta que de pronto era interesante también que fueran más personas durante la entrevista. Entonces, la primera entrevista sí fue a una sola persona, que fue la Graciela Silva Chilito. La segunda ya lo hicimos a un papá y a una hija, buscando, ¿no?, como de escuchar, que ellos también escucharan y compartieran sus relatos. La última entrevista fue ya, lo pensamos como a una colectividad, de por qué no hacemos una entrevista ya un poco más amplia para escuchar como una polifonía de voces sobre esos relatos del lugar, ¿no?, que nos puedan contar sobre la historia del lugar, que fue en el corregimiento de La María, donde se entrevistaron entonces a 6 personas. A partir de lo que se documentó de las entrevistas que se registró, quedaron entonces 4 crónicas. La cuarta fase del proyecto tenía que ver con la elaboración de las piezas dramáticas, es decir, íbamos a tomar estas crónicas como insumo creativo para escribir obras de teatro. Entonces se entregaron a 3 dramaturgas, a un dramaturgo, como material creativo, ese fue ese insumo. La quinta fase del proyecto pues ya tiene que ver con la publicación digital, porque ya entonces aparecen, ya están listas las dramaturgias, entonces decimos como, bueno, esto cuál va a ser el producto, qué es lo que vamos a compartir, y es la publicación digital del libro Dramaturgias de lo Rural, donde está la compilación de las 4 piezas. Después de haber implementado el proyecto, también ha cambiado esa manera como nosotros definimos dramaturgias de lo rural, ¿no? En un principio, pues fue para el diseño del proyecto, sobre trabajar de historias, de experiencias de vida en la ruralidad.
pero luego entendimos que es algo más, que abarca elementos más amplios. La dramaturgia de lo rural pensamos que no es solamente coger el campo como escenario, sino observar cuál es la relación que tienen las personas con su territorio, sus ritmos cotidianos, su paisaje cotidiano, sus oficios. Y aparece también allí entonces el lenguaje. Entonces es un conjunto de elementos que ahora vemos desde allí, que es la sabiduría ya que se albergan esos cuerpos por habitar estos territorios. A lo largo del proceso, algo también se fue transformando en nosotros como artistas, facilitadores e investigadores, y eso es lo más valioso. El proyecto se convirtió en una experiencia de aprendizaje. Aprendimos a resolver dificultades de manera creativa, a organizarnos mejor, a trabajar en equipo y sobre todo a vincularnos con los actores clave de la comunidad. Aprendimos a tejer nuevos afectos con las personas y con el territorio, a valorar otras dimensiones del proceso, como terminar un taller o una entrevista y salir sonriendo, felices pues, por lo realizado. Ver las montañas, las aves, las vacas pastando, sentir la brisa en la cara y pensar qué bonita es la vida aquí, ¿sí? Y anhelar que más personas lo descubran y lo valoren. Ojalá existieran más proyectos culturales intergeneracionales donde las memorias y los saberes de las personas mayores dialoguen con las infancias y las juventudes. Y está lo bello de sentir que la otra persona se reconoce valorada, que sabe que su historia importa, que basta estar allí presente para ofrecer escucha, presencia plena, atención, hacer preguntas, ¿sí? Que la persona le permitan narrarse a sí mismas.